fui operada de un meningioma benigno, que es un tumor que se recuesta sobre la meninge, que es la membrana que cubre el cerebro. Creo que vivía muy estresada porque mi trabajo comercial en donde estuve pues era de una exigencia altísima. Una noticia como esa, porque creo que nadie está esperando que le digan tenés un tumor o tenés cáncer, es lo último que uno piensa. Pídale a Dios que yo no le encuentre nada de la cintura para arriba. Que si creen en Dios, por favor se pongan a orar, porque Él no sabe si yo me voy a levantar al otro día. Una hemorragia cerebral, y Él me tiene que abrir 5 veces la cabeza en la cirugía. Y ya la cuarta abierta es porque tiene que quitar el hueso, desecharlo y ponerme una prótesis en la frente. Y tengo que aprender otra vez todo desde cero, desde masticar, porque no podía al principio masticar, que yo me di cuenta que perdí el ojo derecho cuando ya me llevaron al oftalmólogo. ¿Qué significó para ti saber que contabas con un respaldo médico? No, pues es lo mejor que me ha pasado, porque yo fui atendida por Colsanitas. Yo también tenía un seguro de vida, porque yo trabajaba en una compañía de seguros. ¿Nunca pensaste que lo ibas a utilizar en ti? Nunca pensé que lo iba a utilizar en mí, claramente. Entonces tú sientes que la situación fue diferente en tu caso porque tenías todo un tema de prevención. Claro. ¿Eso le dio también tranquilidad a tu familia? Claro. Las decisiones más importantes que tomamos empiezan con conversaciones que evitamos tener, porque creemos que nunca nos va a pasar, hasta que pasa y la vida nos obliga a tenerlas. Conversaciones sobre salud, tranquilidad, protección y sobre el futuro. Las preguntas más poderosas ya no son sobre seguros, son sobre vida, decisiones, miedo, estabilidad, tranquilidad, futuro, familia, propósito. Y muchas de esas decisiones importantes están escondidas en la letra pequeña. Bienvenidos a La Letra Pequeña, el podcast de seguros que sí se entiende. Soy Adriana Moriones y quiero acompañarte a hablar de esas cosas que realmente pueden cambiar la vida de una persona, de una familia, de una empresa o de una sociedad. La letra pequeña de lo inesperado. Gracias por estar aquí. Le damos la bienvenida a este episodio de La Letra Pequeña, el podcast, un espacio donde estamos seguros que las mejores decisiones salen de las mejores conversaciones. Comenzamos. En Colombia, las complicaciones quirúrgicas más frecuentes están relacionadas con infecciones y sangrados posoperatorios. Estas están entre un 16 y un 30% de las atenciones médicas en salud derivadas de las complicaciones de cirugías quirúrgicas. Aumentan la mortalidad hasta 11 veces y generan secuelas importantes en la calidad de vida de los pacientes, como estancias hospitalarias prolongadas, necesidad de rehabilitación, discapacidad, pérdida de productividad laboral con efectos económicos y sociales. También es importante resaltar que estas condiciones no siempre están relacionadas con errores médicos, sino con riesgos inherentes a un procedimiento, a este tipo de procedimientos médicos. ¿Alguna vez has pensado cómo cambiaría tu vida si tu salud dejara de ser una certeza y se convirtiera en una preocupación? ¿Estamos realmente preparados o simplemente confiamos en que nunca nos va a pasar nada? ¿La tranquilidad se construye antes de la tormenta o solamente aprendemos a valorarla cuando todo cambia? ¿Cuántas decisiones seguimos aplazando porque creemos que todavía tenemos tiempo? Todas estas preguntas las abordaremos con nuestra invitada de hoy, porque eso fue exactamente lo que le ocurrió a ella. En medio de la incertidumbre, de los cambios inesperados, descubrió algo que transformó para siempre su manera de ver la vida, la tranquilidad y el futuro. Pero esta historia no va a ser solo de su enfermedad, es una historia sobre fortaleza, resiliencia, adaptación, esperanza y cómo una decisión tomada mucho antes terminó dándole la tranquilidad a ella y a su familia en un momento más difícil de su vida. Diany, mil gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y compartir tu historia. Bueno, muchas gracias por invitarme. Pues yo he hablado bastante de este tema porque le perdí como el mito y normalmente la gente no habla de sus problemas de salud porque en nuestra sociedad digamos que nos acostumbraron a no hablar, es como la ropa sucia se lava en casa. Okay. Pero creo que lo leí hace poco que es muy terapéutico hablar de lo que a uno le pasa. Uh-huh. Y yo, aparte de hablarlo, sin tapujos, lo escribí. Lo escribí en una charla y lo estoy escribiendo en un libro. Perfecto. Eso me ayudó mucho a darle la vuelta a lo que me había pasado. Yo
empiezo contando la charla que tengo dos edades. Tengo 54 años, que siempre lo digo porque puede ser discriminatorio el tema de la edad, pero pone en contexto a la gente que soy una persona cuya adolescencia fue en los años 80 y eso les da la idea más o menos de cómo soy. Y volví a nacer literalmente el 17 de diciembre del 2021. ¿Por qué digo literalmente? Porque el 15 de diciembre de ese año fui operada de un meningioma benigno, que es un tumor que se recuesta sobre la meninge, que es la membrana que cubre el cerebro, cuyo daño al ser benigno es que en la medida en que él crece, oprime el cerebro y puede causar cualquier tipo de daño visual, de movimiento, del habla, de cualquier cosa. A diferencia de un tumor maligno, que definitivamente es un cáncer, que fue el que tuvo Vargas Lleras, él tuvo un meningioma maligno que le repite después y muere. Yo pues tuve, digamos, la suerte de que fuera benigno y cuando me di cuenta que era eso, fui asintomática porque a mí me empezó un dolor en la rodilla izquierda, debajo de la rodilla izquierda y en esa parte de la piel yo no sentía casi, había perdido como la sensibilidad. Perdóname, yo te interrumpo allí. Empecemos antes de tu diagnóstico. Yo quiero saber cómo era tu vida antes de ese bueno, 17 de diciembre del 2025, qué planes tenías, cómo describirías la etapa de la vida en que estabas y qué era lo que más disfrutabas de esa etapa de la vida en que estabas. Antes de mi diagnóstico, cuando yo me describía antes, eso también cambió y lo digo en la charla, yo siempre hablaba de lo que yo había hecho. Entonces siempre decía que era Diana Muñoz, que era la ejecutiva de tal compañía, directora comercial X, mi cargo, porque normalmente hablaba en charlas laborales, hablaba de qué profesión tenía, cuántos años de experiencia. Y ahora, cuando pasó todo esto, ahora soy Diana Muñoz, la hija de Yamila Muñoz, de Yamila Velasco, Israel Muñoz, la hermana de Germán, de Diego, de Patricia, la amiga de Angie, la amiga de Alirio, la amiga de Jorge. Entonces me cambió mucho, digamos, la visión de la vida, porque creo que uno más que el rol que representa es lo que uno realmente es. ¿Y qué era lo que más disfrutabas antes de? Bueno, antes de, yo me entregué muchísimo a mi trabajo. Creo que parte de lo que a uno le pasa, este tipo de cosas que pasan después, cuando uno intenta buscar como por qué me pasó, creo que vivía muy estresada porque mi trabajo comercial en donde estuve, pues era de una exigencia altísima. Manejar gente, cumplir metas, cumplir presupuestos, y pues uno va dejando de pronto la vida de uno a un lado. Disfrutaba mucho mi vida de familia, estuve casada, tuve un buen matrimonio, fui muy feliz ahí, no tuve hijos, tengo un hijastro, pero tengo 6 hermanos más y siempre he sido muy familiar. Disfrutaba mucho viajar, hacer ejercicio, la vida social, leer, trotar. El día que te dieron el diagnóstico fue antes de ese 17 de diciembre, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué recuerdas de ese día cuando recibiste la noticia? ¿Qué fue lo que primero pensaste? ¿Tu mayor miedo? ¿Cómo reaccionó tu familia? ¿Cómo fue ese contexto al recibir la noticia? Pues yo la verdad, digamos que no me esperaba una noticia como esa porque creo que nadie está esperando que le digan tenés un tumor o tenés cáncer, es lo último que uno piensa. Me preocupaba mucho cómo les iba a contar, en especial a mi mamá, que era tan mayor, que es tan mayor y en ese momento era mayor. A mi esposo me preocupaba mucho pues las implicaciones que podía tener porque efectivamente uno no deja de pensar que se pueda morir. Más que de alguna manera uno piensa que se puede morir, porque es que ya un tumor son palabras mayores. Entonces, yo venía con un dolor recurrente en la parte de abajo de la rodilla izquierda y había dejado de sentir y me di cuenta que había dejado de sentir porque cuando me hacía la cera ya ahí no me dolía, o sea, perdí un poco de sensibilidad ahí. ¿Y lo asociabas a otra cosa? Y lo asociaba a otra cosa, claro. Y siempre pensé que como me dolía la pierna era un problema que tenía que ver con la cadera, de la cadera hacia abajo. Entonces yo empecé a ir por el traumatólogo porque yo tengo una hernia discal. Entonces fui donde el doctor y el doctor me miró y me dijo, no, la hernia está exactamente como te la vi hace 5 años. Entonces me dijo, te voy a mandar un examen en la cadera. Miró la cadera, me dijo, no, en la cadera tampoco es el problema.
yo creo que debes hacerte una electromiografía porque pues hay una sensación como de que no sentís, pueden ser los nervios. Entonces me miran la electromiografía y no hay nada nervioso. Eh, Voy después a un doctor que es traumatólogo, pero es especialista en hombro, y él me dice, si no encontraste nada de la cintura para abajo, yo creo que hay que buscar de la cintura para arriba. Entonces me dice, te voy a mandar a una neuróloga, y me manda a donde una neuróloga, y ella el día que me atiende me dice, pídale a Dios que yo no le encuentre nada de la cintura para arriba. Y me manda una resonancia de cerebro, y cuando hacen la resonancia de cerebro sale el tumor. Entonces yo me voy con la imagen de la resonancia. Ella entró cuando yo llegué con el examen y le dijo a él, sí, efectivamente ahí hay un tumor, pero no te preocupes, que es un tumor que no significa nada raro, pues no le va a pasar nada, es un tumor benigno. Yo no te puedo decir más porque yo no soy especialista, la tiene que ver un neuro. Entonces ella, que trabajó en Imbanaco, consigue una cita con el mejor neurocirujano de Cali, especialista en meningiomas. Y ya después de ahí, pues yo voy a la cita. La verdad, yo voy muy tranquila. Ahí no había miedo, no Ahí había... no había miedo. Ahí no había miedo. Fui con mi hermano, con mi esposo, con mi otra hermana. Entré a la cita con él y él me dice, pues yo te voy a dar dos noticias, una buena y una mala. La buena es que, no, la mala es que efectivamente tenés un tumor en el cerebro. La buena es que está pequeño, es benigno y lo encontramos a tiempo sin estar buscándolo. Y que yo soy un experto en este tema, y para mí es como cortar pelo, o sea, no va a pasar nada, eso yo ya lo hago, mejor dicho, porque yo pregunté inmediatamente, ¿y cuáles son los riesgos de operarme? Porque él me dijo, hay que sacarlo. Entonces le dije yo, ¿cuáles son los riesgos? Y él me dijo, no, nada, no pasa nada, pues lo único es que te va a dejar 4 días en UCI, es el protocolo por tocarte el cerebro, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, creo que fue una fortuna también porque yo me confié plenamente en él, yo confié en sus palabras, y cuando yo llego a la cirugía, yo llego convencida de que a mí no me va a pasar absolutamente nada. Y yo creo que eso fue bueno porque yo nunca entré con miedo. El día que me iban a operar hice todo lo que tenía que hacerme, que tenía que lavarme con un jabón especial, el pelo lavado, etcétera. Llego para la cirugía, empieza pues la anestesióloga y arranca. Y el tema es que el ¿Y 16... tu familia, tu mamá en ese momento? Bueno, mi mamá en ese momento no sabía. Yo a la primera que le conté fue a mi hermana Patricia. Después ya no me acuerdo el orden en que empecé a contar. Creo que llamé a mi hermano Diego de España, que le dio durísimo, porque yo he sido su hermana consentida. Y arranqué con mi hermano médico, pues ellos tienen más idea de lo que les estaba hablando. Carlos, pues obviamente ya lo supo. A mi mamá sí preferimos no decirle aún, pues por la edad de mi mamá. Sin embargo, era diciembre, mi mamá decía, pero ¿qué es esto que Diana no llama, Diana no viene? Es muy raro. Entonces le dijeron, no, es que Diana se fue para donde Karen, a Estados Unidos, y mi mamá dijo, es muy raro. Diana cuando se va para donde sea, me llama de donde sea. Es muy raro esto. Entonces, ya finalizando diciembre, Carlos, mi ex marido, le dice a mi hermano mayor, Germán, que él cree que a mi mamá hay que decirle la verdad, que las oraciones de la mamá son una cosa diferente. Entonces mi hermano va el 28 de diciembre con su hijo mayor, que también es médico, y la sientan y le dicen, bueno, mamá, te tenemos que decir algo. Y ella, que es un Ya roble, sabía. dice, díganme lo que me tengan que decir, que yo estoy preparada para lo que sea. Ella ya Porque yo presentía algo. sé que arriba de Dios no hay nadie. Entonces le dicen, no, es que te venimos a decir que Diana no está en Estados Unidos, Diana está en la clínica, está bien, tuvo un problema de salud, pero ya hoy en día está bien. Y la historia es que el 17 de diciembre, el doctor le dice a mi familia que si creen en Dios, por favor se pongan a orar, porque él no sabe si yo me voy a levantar al otro día. Ahí fue cuando estuvo complicaciones. Ahí fue cuando tuve las complicaciones. Resulta que tuve una hemorragia cerebral, y él me tiene que abrir 5 veces la cabeza en la cirugía. Dios. Entonces, tengo la hemorragia, tiene que abrir porque tiene que drenar. Después de eso me quita el hueso de la frente porque la presión intracraneana era tan alta que mi cerebro se botó como la crema de dientes, y porque efectivamente en la parte frontal estaba el tumor. Y ya la cuarta abierta es porque tiene que quitar el hueso, desecharlo y ponerme una prótesis en la frente. Entonces, Ok, terminas con prótesis en este momento y la tienes aún. Claro, lo que más vale en mí es lo que tengo puesto en la frente. Y además lo hacen aquí en Colombia.
Ya. Y de ahí para allá no fueron 4 días en UCI, fue un mes y medio en UCI. Estuve en Todo coma esto que me inducido. estás contando, te lo han contado, porque Claro, todo me lo han contado, claro. efectivamente estabas en un coma Claro, inducido. estaba en un coma inducido. Paso después a cuidados intermedios y tengo que aprender otra vez todo desde cero, desde masticar, porque no podía al principio masticar. Entonces me daban Ensure todos los días. Eh, Tuve que Cuan- aprender a hablar. Pensaron que no iba a volver a hablar porque al principio hablaba muy bajito. Tuve que aprender a caminar, a comer, a pensar, a recordar, absolutamente a todo. Cuando tú te despiertas, ¿qué es lo más difícil de tramitar emocionalmente? Yo al principio creo que no fui como tan consciente del daño que tenía, porque hasta ese momento yo no sabía, es decir, al principio yo lo único que sabía es que me levantaban a caminar y me ayudaban a caminar. Ok. No era como muy consciente de mi dificultad para hablar, porque hablaba poquito, pero pues igual hablaba. Pero no Eh, tenías como la conciencia del tiempo, todo no, el tiempo que había pasado. no, nunca tuve la conciencia del tiempo. Y realmente fui consciente de lo que me pasaba cuando ya me sacan de la clínica, que fue como en marzo. Yo entré en diciembre y salí en marzo. Y ya a la semana siguiente de haber salido yo arranco terapias. Pero lo primero que me pasa es que empiezo a orinarme en toda parte. Entonces me orinaba en la cama, me orinaba yendo al doctor, me orinaba en el ascensor, me orinaba en el cajero electrónico, en los restaurantes. Eh, entonces pues empezamos a buscar qué era lo que pasaba. En principio pensaron que era el piso pélvico, pero después una vez va mi hermano médico, porque mi sobrino de Australia estaba aquí, y entonces vinieron a invitarlo a comer, fueron a mi apartamento, me vieron poner los tenis y me dijeron, no es normal que a estas alturas vos te estés poniendo los tenis media hora amarrándote los zapatos. El tiempo que duraba. Exacto, que era el tiempo que yo duraba para yo amarrarme los zapatos. Desde entonces uso Skechers sin cordones. Total. Entonces me dijeron, estás muy contracturada todavía y no es normal. ¿Querés ir a un neurólogo? Y yo dije, claro. Y me llevó donde un neurólogo que fue profesor de él, un señor. Y él cuando me vio me dijo, camina. Me dijo, ¿qué síntomas tenés? Entonces le dije yo, pues perdí la memoria inmediata, que eso sí era evidente para mí. Ya no recordaba muchas cosas inmediatas. Tengo incontinencia urinaria. Me dijo, y estás muy contracturada porque yo te noto cuando caminas. Le dije, sí, claro, las escápulas están súper contracturadas. Entonces me dijo, pues para mí tener los 3 síntomas de una hidrocefalia tardía que te dio después del O tumor. sea, fuera de eso, ya Fuera de íbamos a eso, enfrentarnos a otro diagnóstico. exacto, hidrocefalia. Entonces me dijo, habla con tu neurocirujano a ver si él te opera porque yo no soy neurocirujano, yo soy neurólogo. Si él considera que te puede poner la válvula, yo digo que te la pongan. Entonces me fui, hice cita con el doctor me hace una punción lumbar y me dice si efectivamente la presión intracraneana está muy alta porque el cerebro está lleno de líquido. Entonces la válvula de Hacking, que la inventó un colombiano, barranquillero, de ascendencia libanesa, que su abuelo, su nieto, perdón, fue el que trató a Miguel Uribe, ha salvado muchísimas vidas y lo que hace es eso, está aquí en el cerebro, baja por aquí, llega hasta el estómago y del estómago va a la vejiga, porque mi cerebro y mi vejiga habían perdido comunicación. Ok, te entiendo. Entonces, ahora pues orino normal. Lo que pasa es que orino bastante, ¿no? Cuando Con más viajo, frecuencia. sí, cuando viajo es terrible, pero efectivamente dejé de orinarme a la semana de tener la válvula, ya no me orinaba. Bueno, tú hablas de tu familia, de tus hermanos, de tu ex esposo. ¿Cómo era esa red de apoyo y qué tan importante fue en todo este proceso para ti? Yo creo que lo más importante, y te lo dicen los terapeutas todo el tiempo, es la red de apoyo. Porque primero, yo en mi charla hablo mucho de Dios y digo en la charla que yo no le quiero dar un tinte religioso al tema. Respeto mucho todos los credos, pero estoy convencida que a mí me salvó Dios. Para alguna cosa debo estar todavía acá. Por mí oró todo el mundo, los amigos, los que me conocían de Santander, los amigos de mis hermanos, de mis papás, la gente que estaba fuera de Colombia, bueno, muchísima gente. Entonces creo que eso tiene un poder enorme. Eh, Siempre lo he dicho y lo digo en la charla que Carlos se portó como un príncipe, siempre le digo que ha sido mejor ex esposo que esposo, porque nunca me abandonó. Estuvo ahí todo el tiempo pendiente, me iba a dar el almuerzo todos los días. Mis hermanos, no tengo queja de ninguno, todos turnándose, el de España vino. O sea, los amigos
Yo creo que por eso también me engordé, porque me llevaban demasiada comida, tortas, marranas, lechona, bueno, lo que Todo lo que fuera, te y yo gustaba. todo me lo comía, porque es que venía de tomar Ensure todos los Sí, días. claro, Y entonces me subí 20 kilos, además acostada 6 meses, ¿no? claro. En todo este proceso, ¿qué aprendiste sobre ti misma? Yo creo que aprendí que era más valiente de lo que creía. Y también aprendí que era más capaz de lo que creía, porque yo, por ejemplo, Pues, a ver, yo te interrumpo porque pues te conozco hemos coincidido en espacios laborales y pues siempre decíamos, Diana es una tesa. Una tesa en gracias. su tema laboral, comercialmente, pues eras un ejemplo a seguir. Y pues, o sea, que me digas ahora que te creías o te crees más capaz de lo que pensabas, pues la estás sacando del estadio, porque Bueno, es que, no, lo que pasa es que no sé si te dije que yo me di cuenta que perdí el ojo derecho cuando ya me llevaron al oftalmólogo. ok, Yo no me había dado cuenta que había perdido el ojo porque mientras veas por uno, pues sí, no sabes, compensa, sí, sí. estás viendo y crees que estás bien. Cuando fui al oftalmólogo y me hicieron el examen, él me dijo, no, el ojo derecho, pues definitivamente por ahí no ves. Perdiste el nervio óptico O porque sea, otra cosa que se adiciona el al nervio diagnóstico. óptico se reventó. Me dijo, se da cuenta que un obeso se sentó en tu nervio óptico y lo reventó. Y el nervio óptico ni se regenera ni se Sí, no, trasplanta. nada. O sea, Sí, no. tiene que ser otro milagro que yo vuelva a ver por ese ojo. Veo lateral, esto lo veo, pero de frente yo ya no veo por este ojo. Ok. Entonces, por ejemplo, yo no pude volver a trotar, porque ya para mí trotar es un riesgo, pero aprendí a jugar tenis. Entonces, mi entrenador de tenis me decía, yo no puedo creer que vos estés jugando tenis en un ojo. Sí, Porque para claro. jugar tenis se necesita el Pues ojo. claro. Y lo peor de todo es que juego tenis mejor por el lado derecho del ojo que perdí que por el lado izquierdo. Pero yo creo que es que como los hemisferios Sí, controlan las controlan. partes diferentes, yo Ajá. tuve un mayor desarrollo del otro hemisferio. Y bueno, y de pronto la terapia también te ha ayudado de alguna manera a compensar. Entonces lo que te digo, ¿por qué te digo que sí creo que saqué unas habilidades que no me las conocía? Empecé a jugar tenis sin el ojo, empecé a escribir, que hacía mucho no lo hacía, a mí me encanta, empecé a escribir, empecé a estudiar inglés. Tú eres administradora de Yo profesión, soy ¿cierto? administradora de empresas. Entonces empecé a hacer cosas, empecé a aprender a nadar porque nunca había aprendido a nadar. Entonces empecé a hacer cosas que cuando estaba completamente bien no las había hecho. Pues porque estabas dedicada a otras cosas que De no, acuerdo, que para ti eran más de importantes y acuerdo. que Así es, ahora pasaron a un segundo plano. así es. Con todo lo que me estás contando y todo lo que estás viviendo, ¿qué significó para ti saber que contabas con un respaldo médico? Pues para todo lo que se vino, primero lo anterior y todo el proceso y luego todo el proceso de tu recuperación. No, pues es lo mejor que me ha pasado porque yo fui atendida por Colsanitas, que era mi medicina prepagada, es mi medicina prepagada. Creo que no hubiera sido igual si no la hubiera tenido. Y te lo digo porque yo tengo una vecina en Santander de Quilichao, es una niña de 23 años que tiene un caso similar al mío, tuvo un meningioma benigno. A ella la atendieron por la EPS, la operó primero un doctor que no fue el que me operó a mí y después la tuvo que operar él. Ella perdió la visión de un ojo, quedó con parálisis facial y quedó con una cantidad de problemas y parte de lo que sé que no tiene o no tuvo fue terapia. Porque en Claro, Santander no había un centro de terapia y le tocaba movilizarse Cali a hacer terapia y pues no era fácil. de acuerdo. Entonces digamos que yo todo eso lo tuve por la medicina que tuve. Pero aparte de todo, yo también tenía un seguro de vida, porque yo trabajaba en una compañía de seguros y tenía mi seguro de vida que yo lo Que nunca, pagaba. y nunca pensaste que lo ibas a utilizar en Nunca ti. pensé que lo iba a utilizar en mí, claramente. Entonces, pues yo cuento en la charla que a mí me pagaron 90 millones de pesos por mi ojo, que uno diría, pues 90 millones de pesos no son nada, pero pues a mí me sirvieron mucho, porque Total. yo tenía que pagar pañales, transporte, porque ya no manejaba el carro, tenía que medicamentos, médicos, absolutamente todo. Sí, que tenías que utilizarlos Enfermeras. de alguna manera, de manera más oportuna y no esperar a que... Y yo cuando hablo de eso me acuerdo de una película que no sé si la vieron, no recuerdo el nombre, pero es una película que cuenta cómo los abogados determinaron cuánto valían las personas en la tragedia de las De Torres las Torres Gemelas. Gemelas. Ajá. Y ahí cuentan cómo funciona el tema, cómo le puedes poner valor a la vida de alguien. Pero los Sí, seguros tienen que hacerlo. sí, claro. Entonces tú sientes que la situación fue diferente en tu caso porque tenías todo un tema de Claro, prevención. ¿Eso le dio también tranquilidad a tu familia? claro, 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 fue una ayuda enorme. ¿Cómo cambió tu manera de ver la vida? Ya.
Muchísimo, porque creo que yo antes pensaba que el éxito era todo lo que podías tener y pues para mí el enfoque de haber sido profesional era efectivamente pues el cuento que uno le cuentan. Y hacerte profesional, tener tu casa, tener tu carro, tener tus viajes, comprarte la ropa que querés, el maquillaje mejor, estar bonita. Yo efectivamente pesaba 53 kilos Sí, cuando entré al claro. quirófano. Eras Entonces la verdad es absolutamente que fashion. tenía un cuerpazo impresionante y ya pues hoy no tengo nada de eso. ¿Qué valoras hoy que antes dabas por sentado? Lo primero que valoro, que también lo dije en una charla virtual, que casi nunca la he dado virtual, es que me levanto todos los días, puedo caminar, puedo ver, puedo orinar y puedo respirar, porque yo creo que yo antes no era muy enfática en levantarme, despertarme y decir, Dios mío, gracias porque estoy respirando, porque me pude parar sola de la cama, porque veo, porque camino, porque voy al baño, orino, ya no me orino en la cama. Entonces creo que uno pues da por hecho unas cosas que cree que se las merece y resulta que nunca agradecemos que tenemos los dos ojos, las dos manos, las dos piernas. ¿Qué Y eso, significa para ti la tranquilidad ahora? la tranquilidad para mí es tener salud y familia. ¿Tú qué conversaciones dirías que las familias deben tener alrededor de todo este tema de la salud? O sea, todo lo que uno da por sentado, pues cómo, cuál sería el mensaje para las familias y las personas que nos están viendo en este momento Yo, sobre estos temas. yo creo que los valores se han invertido mucho, o sea, no niego que la plata efectivamente es una bendición y es necesaria y que pues no tiene nada de malo obviamente trabajar para darse gusto, pero creo que hay otras cosas que pues valen mucho la pena porque si estás enfermo pues no puedes trabajar. De acuerdo. Si tuvieras esa mujer que eras antes de recibir esa noticia, ¿qué le dirías hoy a esa Diana del pasado? Yo le diría que tendría que relajarse más, estar mucho más tranquila, porque tanto esfuerzo por, pues por una empresa que no es tuya, que al final el día menos pensado te dicen, bueno, chao, hasta aquí serviste y ya. Siempre te van a reemplazar porque siempre habrá quien te reemplace. De acuerdo. Pero creo que hay otros escenarios donde uno no tiene reemplazo, ¿Cómo como la cuáles? familia, como los amigos. Creo que ahí uno es irreemplazable. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, hoy escuchamos una historia que nos recuerda algo muy importante. La vida no siempre avisa. No podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí podemos tomar decisiones que nos permitan enfrentar esos momentos con un poco más de tranquilidad. Gracias, Diana, por abrirnos tu No, muchas corazón, gracias por el espacio. por compartirnos tu experiencia, que sin duda nos deja muchas reflexiones. Cabe mencionar que Diana, en medio de su recuperación, que aún continúa, escribió una charla y una conferencia que se llama Prodigio y que invitamos a todos nuestros escuchas a verla y que también contacten y la contacten a ella para que lo puedan escuchar en familias, en sus empresas, porque estoy segura que resonará con todos ustedes y quienes lo rodean. Si este episodio te hizo pensar en alguien, compártelo porque quizás esas conversaciones que estamos evitando es hora de tenerlas. Gracias por acompañarnos en esta conversación de La Letra Pequeña, el podcast de seguros que sí se entiende. Recuerden que las decisiones más importantes de la vida no están en la letra grande, están en la letra pequeña. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Chao, muchas gracias. Gracias a ti, Diani.